Toma mis labios, Señor, y mi vida para expresar una palabra que edifique, una palabra que consuele, que exhorte el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Quiero hablar la palabra del Señor en la brevedad posible, no sin poder de alguna manera permitirle al Espíritu Santo que Él obre en tu mente y en tu corazón, hermano. Y que tu vida sea bendecida por la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en Gálatas 2:20. Gálatas 2, en su versículo 20. Hay un versículo allí que es el versículo clave para nuestra enseñanza en esta hermosa tarde noche. Gálatas 2, su versículo 20. Busque ahí en su Biblia. Si usted está en casita y tiene por allí una aplicación de la Biblia, puede abrirla en su celular, en su tablet, en su computadora. Yo no sé qué es lo que usted tenga. Tal vez usted está avanzado en esa tecnología. Busque la aplicación de la Biblia. Lea la palabra de Dios, porque es medicina para tu cuerpo, para tus huesos, porque es alimento para tu vida espiritual, para tu alma. Gálatas 2:20. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, lea conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden percibir el amor del Señor? Ahí lo dice la Biblia. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante percibir el amor de Dios. El hombre que está en tinieblas no percibe el amor de Dios. La mujer que está en tinieblas no percibe el amor de Dios. Pero aquel que viene a la luz percibe el amor de Dios, y su corazón comienza a ser tocado, compungido, de tal manera que ya no se siente bien haciendo lo malo. Ya no puede vivir haciendo lo malo, porque su corazón comienza a palpitar de una manera que siente que va a morir en el pecado. Por eso el que viene a la luz, hermano, entonces comienza a percibir el amor de Dios. Alguien dice que yo no sé si Dios existe. ¿Sabe por qué? Porque no le está abriendo el corazón a Dios. Pero cuando usted le abre el corazón a Dios, usted sabe que Dios existe en cada partícula visible e invisible del universo. Dios está palpitando para hacerse notar a la vida del hombre que Él existe y ha mostrado su amor. El Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, Dios amó ¿a quién? Al mundo, a todos los seres humanos habidos y por haber. Dice que Dios los amó para que todo aquel que en Él que cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Porque dice la Escritura que Dios amó al mundo enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando el hombre le abre el corazón a Dios, amigo, cuando tú le abres el corazón a Dios, amiga, cuando tú le abres el corazón a Dios y empiezas a ver la luz, entonces el amor de Dios se hace notar en tu vida. Comienzas a percibir que Dios te ama en gran manera. Alabe su nombre. Hoy quiero hablarle, si usted ama a Dios, quiero hablarle acerca de estar crucificado con Cristo. Estar crucificado con Cristo. Esto es algo que las personas comunes no podrían entender, porque se necesita percibir el amor de Dios.
Cuando una persona percibe el amor de Dios, entonces podrá devolver ese amor hacia Dios, porque sabe que Dios le ama. Por eso ama a Dios con todo su corazón, porque está experimentando el amor de Dios. El apóstol dice, y nosotros le amamos a Él, el apóstol Juan, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire cómo podemos ser recíprocos con el amor de Dios. El hombre natural no puede ser recíproco con el amor de Dios, pero el hombre que le abre el corazón a Cristo, le abre el corazón a Dios, la mujer que le abre el corazón a Dios, puede ser recíproco con ese amor. No cabe ese amor en su corazón y comienza a manifestarle el amor a Dios obedeciendo su palabra, agradando a Dios en su diario vivir, en su conducta, en su forma de ser. Y cuando usted comienza a devolverle ese amor a Dios, porque Dios le amó primero a usted, entonces comienza a entender que hay que vivir la vida crucificado con Cristo. Así dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. El contexto de este versículo habla de la libertad que el hombre puede vivir cuando está apegado a la gracia de Dios, que es Cristo. Vive en libertad, pero no puede confundirse con libertinaje. Hay gente que dice creer en Dios y amar a Dios, pero sus actos demuestran lo contrario, porque están viviendo en un libertinaje donde todo se permite, y parece ser que un culto religioso, llámese como se llame la liturgia, puede llamarse culto, misa o cualquier otra actividad que se llame de esa manera, y la gente piensa que estando un tiempo así, adorando a Dios entre comillas, puede agradarle a Dios y pensar que así está bien haciendo la voluntad de Dios. Pero están equivocados, porque para agradar a Dios se necesita estar crucificado con Cristo. Para estar agradando a Dios se necesita estar crucificado ¿con quién? Con Cristo. El contexto es la libertad que tenemos en Cristo, en nuestra manera de vivir, y no el libertinaje para actuar en las obras de la carne. Quisiera que mirase allí Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver lo que dice el versículo 13, como dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que fuimos llamados a libertad, pero que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. A eso se le llamaría libertinaje, vivir en una religiosidad que está asociada con la pecaminosidad de la carne. Es decir, pensar que podemos por un momento alabar a Dios y ser santos, y luego quitarnos la capa de santidad y ponernos una capa de inmundicia y vivir la vida como querramos. De esa manera el hombre se engaña a sí mismo. Mire lo que dice ahí mismo la Escritura, hablando de esa naturaleza pecaminosa de maldad y de pecado. Expresa de tal forma que en el verso 7 del capítulo 6 dice: no os engañéis. No os ¿qué? Vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas. Gálatas capítulo 6 versículo 7. ¿Cómo dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ¿qué cosa va a pasar? Eso va a cegar, eso va a cosechar. Entonces no se puede
vivir una vida que agrade a Dios en una religiosidad donde solo me pongo una capa de santidad y luego me la quito para vivir después más de 24, 72 y no sé cuántas horas en la semana en una vida de inmundicia y de maldad. Eso no sirve delante de Dios. Por esto Pablo dice que debemos estar crucificados. ¿Con quién? Con Cristo. En el contexto del capítulo 2 donde leímos, parece que el apóstol Pedro estaba dando ocasión a una vida de hipocresía en su diario vivir. Y no solo él, sino que había arrastrado a Bernabé y a otros hermanos más en su modo de vivir de una forma hipócrita ante los ojos de Dios y de los hombres. Por un momento se mostraban amigables con las personas, con todas, y por otro momento hacían diferencia de las personas. Y el apóstol Pablo exhorta a Pedro, lo exhorta de frente y lo exhorta de manera fuerte y le dice que no es una manera de vivir la vida cristiana. No es una forma, porque le dice a Pedro: tú vives la vida cristiana en la libertad de Cristo y quieres obligar a que los demás hermanos, para hacer la diferencia, se sometan a la ley dada por Dios a Moisés. Y lo exhorta. Y luego le dice Pablo: mira lo que yo estoy viviendo. Estoy viviendo mi libertad en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. La alegoría o sacrificio implica un simbolismo del sacrificio hasta la muerte. Cuando Pablo dice estoy crucificado con Cristo, Pablo no estaba en esa cruz. Está hablando en una forma alegórica, simbólica, de que Él está crucificado, que significa un sacrificio hasta la muerte. Pablo, apóstol de Jesucristo, lo expresa en palabras retóricas, afirma estar crucificado con Cristo. Cuando digo que son palabras retóricas, estoy diciendo que Pablo busca palabras para describir cómo es que Él está crucificado con Cristo. Usted y yo debemos entender este mensaje que Pablo da a los Gálatas para que aprendamos a estar crucificados con Cristo. Para que no vivamos como vivían los Gálatas. ¿Cómo vivían los Gálatas, hermanos? Mire lo que dice la escritura ahí de una manera categórica. Dice que estas personas que estaban allí en la iglesia de Galacia estaban en una condición que no era muy propia para la iglesia de Cristo, como que ya no era algo propio. Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice, verso 19 en adelante. ¿Cómo dice? Y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dígame qué vivían los hermanos de Galacia. Dígame qué vivían, libertad o libertinaje. Vivían un libertinaje porque no estaban ¿qué? Crucificados con Cristo. Tenían religión en el contexto del siglo XXI, porque la palabra religión es buena, significa relación con Dios.
pero en el contexto de los últimos siglos 19 y 20, parece que esta palabra religión se ha desmenguado, se ha desvirtuado, se ha diluido de tal forma que en la costumbre de nuestro concepto, religión pareciera ser que es ser solamente una persona que asiste a algún culto público, algún lugar donde se pretende adorar a Dios, pero que vive una vida ajena a Dios. Y se ha hecho de la religión, hermano, algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y esto es lo que vivían los de Gálatas. Vivían en las obras de la carne, en un libertinaje, en lo cual el apóstol Pablo es puntual en señalar que esta manera de vivir no era correcta ante los ojos de nuestro Dios. Esta forma de vida que los gálatas habían adoptado no era una forma correcta ante los ojos de nuestro Dios. Parecía que sí, pero Pablo en el capítulo 5, como apóstol, hace un contraste entre la vida del Espíritu, es decir, el que está crucificado con Cristo, y la vida de la carne, es decir, el que vive en un libertinaje de darle rienda suelta al pecado sin importarle lo que es verdaderamente agradable delante de Dios. Es por eso que hoy en esta noche yo quiero invitarle a que usted entienda, que abra su oído y su corazón para que aprendamos a vivir crucificados con Cristo. ¿Cómo es estar crucificado con Cristo? Pablo lo describe en estas palabras. Primero dice, ya no vivo yo. ¿Cómo es estar crucificado con Cristo? Pablo dice, ya no vivo yo. En otras palabras, Pablo dice, he dejado atrás mi vieja naturaleza. En otras palabras, Pablo dice, ya fue sepultado el viejo hombre. Todo lo que tenía que ver con mi vieja naturaleza, el adulterio, la fornicación, los malos deseos, la lascivia, el odio, el rencor, los celos, la ira, la contienda, ya fue sepultado ese viejo hombre. Ya no vivo yo. Estas palabras expresan que Pablo estaba crucificado con Cristo. Esta declaración de abnegación personal hace que el orgullo del hombre, hermano, quede sepultado ante la majestad de Dios. El orgullo del hombre debe quedar ¿qué? Sepultado ante la majestad de Dios. Porque ahora, si usted tiene a Cristo en su corazón y desea vivir crucificado con Cristo, entonces usted debe vivir para Dios. Ya no es mi propia voluntad. Ya no es mi propia voluntad. Dígalo conmigo. Ya no es mi propia voluntad. El Señor le dijo al apóstol Pedro, antes tú ibas para donde tú querías. Antes Pedro hacía su berrinche. Antes Pedro tomaba sus propias decisiones y tal vez muchas veces se equivocó, como lo demostró cuando caminaba con Jesús. Por hacer su propia voluntad se equivocó muchas veces. Pero el Señor le dice, antes tú ibas para donde tú querías, pero ahora dice, ahora no va a ser así. Ahora otro te va a ceñir y te va a llevar para donde tú no quieres. Y estaba hablando de que Pedro tendría que entrar en la dirección de vivir una vida del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo dijo, ya no vivo yo. Usted debe estar crucificado con Cristo. Su corazón debe anhelar estar crucificado con Cristo para ya no vivir usted, porque si usted todavía vive en su naturaleza, entonces vivirá en las obras de la carne, que son el pecado. Ya no es mi propia voluntad, porque estoy crucificado en la cruz con Cristo. Muchos cristianos siguen luchando con su propia voluntad.
Este piensa que yo no me sé defender, dice. Este piensa que porque llego al templo no puedo defenderme. Y muchos de nosotros vivimos luchando con la naturaleza de nuestra carne porque no hemos aprendido a estar crucificado con Cristo. Una referencia que ha sido mostrada en relación a estar crucificado es que la carne debe de estar doblegada a la voluntad ¿de quién? De Dios. La carne debe de estar, hermano, debe de estar doblegada, sujetada a la voluntad de Dios. De otra manera usted no podría decir que ha crucificado su vida con Cristo. Aún sigue allí luchando. La mayoría de los cristianos siguen luchando, siguen peleando con la carne. No pueden decir que están crucificados con Cristo porque aún siguen manifestándose en la naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos invita en esta hermosa tarde, noche, a que usted y yo podamos estar crucificados con Cristo. Es decir, tomar nuestra carne y ponerla en la cruz para que la naturaleza del pecado no tenga parte ni suerte en nuestra vida espiritual. ¿Te das cuenta cuánto luchas con la carne? Es un triunfo que estés aquí. Es una batalla que te desgasta el venir a este lugar. Y no es por el calor, sino porque hay una lucha espiritual que te dice: no vengas, no vayas, ¿a qué vas? Pero estás aquí porque venciste. Bueno fuera que crucificaras tu carne en la cruz con Cristo y dejarías de tener esa lucha. Dejarías de desgastarte en lo espiritual y te fortalecerías en el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cómo es estar crucificado con Cristo? Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. En otras palabras, mi carne está sujeta a la voluntad de Dios. Mi carne está sujeta a la voluntad del Espíritu Santo. Por esto el salmista David, habiendo vivido bajo la ley, él vivió y experimentó la gracia, porque dijo que aún su carne anhelaba a Dios. Alabado sea el Señor. Oiga, un hombre que vivió bajo la ley, bajo la observancia de los mandamientos de Moisés, él dijo que su carne anhelaba la gracia de Dios, anhelaba la presencia de Dios. ¿Cómo había llegado a experimentar eso? Aunque no vivió en el tiempo de Pablo, ni experimentó el nacimiento y la crucifixión y la resurrección de Cristo, pero él pudo ver, él pudo palpar en el espíritu que necesitaba crucificar su carne para que ésta anhelara de Dios. Yo no sé si la carne de usted anhela de Dios. Yo no sé si la carne de usted tiene deseo de Dios. Porque si aún no tiene deseo de Dios y le cuesta trabajo estar aquí o practicar las cosas espirituales que ayudan a su alma y a su espíritu a acercarse a Dios, entonces le hace falta a usted, le hace falta estar crucificado con Cristo. Le hace falta decir como Pablo dijo: ya no vivo yo. Sujetar esa carne y ponerla a disposición de Cristo. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de la carne, hablamos de esas concupiscencias, de esos deseos pecaminosos que están dentro del corazón del hombre y lo inclinan para hacer lo malo. Esa es la naturaleza pecaminosa, la carne. Ese apetito pecaminoso que muchas veces se vuelve una ansiedad. Hace unos días platicaba con una persona y me decía: sabe, llevo ya algunos días sin tomar una cerveza, pero mira, ya no puedo. Siento en la boca el sabor de eso. Siento en mi ser que corre por mis venas. Parece que me dicen al oído: toma. Parece que en el oído me dicen: parece como que me dicen: está fría, tómala. Y no es nadie ni nada. Es que tengo ansiedad por esto, dice. Porque su carne está acostumbrada ¿a qué? Al pecado.
su carne está acostumbrada a ese deseo. Pero cuando usted somete su carne a la voluntad de Dios, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree que anhela la carne, hermano? Como el apóstol dice, ya no vivo yo. La carne anhela la voluntad de Dios, anhela estar en la presencia del Señor, desea estar en la presencia de Dios y no salir nunca de ahí. Alabado sea el Señor. El salmista lo dijo de esta manera: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Y qué respondía su carne? ¿Qué respondía su carne? Tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Cuánto había deseado su carne buscar de Dios, que hasta su carne estaba sujeta ya? Y decía, tu rostro buscaré, oh Señor. Lo voy a hacer, lo voy a buscar. La carne ya no se le oponía porque había aprendido a sujetarla por la expresión que Pablo dijo, ya no vivo yo. En segundo lugar, ¿cómo estar crucificado con Cristo? El otro término que expresa el apóstol Pablo lo dice de esta manera: mas vive Cristo en mí. Mas vive ¿qué? Cristo en mí. Primero dice, ya no vivo yo. Si usted sigue viviendo y no ha crucificado su carne, le será difícil vivir para Dios. Pero luego dice, mas vive Cristo en mí. Y nos revela que la forma de ya no vivir Él, sino que viva Cristo, es permitirle a Cristo que gobierne en su vida, que gobierne en sus pensamientos, que gobierne en sus acciones, que gobierne en sus emociones, que gobierne en sus sentimientos, que gobierne en su propia voluntad. Cristo viviendo en la vida del apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. La mayoría de la gente anhela que Cristo viva en ellos. ¿Y sabe cómo lo demuestran? Trayendo un crucifijo aquí por fuera. Anhelan que Cristo ¿qué? Viva en ellos. Pero así se puede hacer que Cristo viva dentro de uno, hermano. Lo trae aquí en el pecho, lo trae tatuado en alguna parte del cuerpo, lo trae en alguna pulsera, lo trae en sus collares o aretes, lo trae quizás hasta en una figura en la cartera, porque anhelan que Cristo viva en ellos. Pero oh sorpresa, así no puede Cristo vivir en ellos. Antes al contrario, se alejan más de Él. La única manera de que Cristo viva en la vida de una persona es que aprenda a someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Entonces Cristo vendrá, porque el Señor dice en su palabra que el que permanece en Él, y que si sus palabras permanecen también en aquella persona, dice, vendremos a esa persona y haremos morada con Él. Si está permaneciendo en mí, entonces dice el Señor, yo vendré y haré morada con Él y con mi Padre, y entraremos y haremos morada ahí en Él. Alabado sea el Señor. Mas vive Cristo en mí. Si la carne ha sido crucificada, entonces es evidente que Cristo está viviendo dentro de ti. Si la carne no está sujeta, hermano, lo que la gente mira es que tú estás jugando a ser cristiano o cristiana. Ayer alguien me dio testimonio de ti. Tú no lo sabes, pero ayer alguien me dio testimonio de ti. Dice, estuve allí con el hijo de Simón, pero el hijo de Simón ya no toma, dice. ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Queriendo hacerlo, yo no lo sé. No queriendo hacerlo, yo no lo sé. Pero lo cierto es que él dio un testimonio sin palabras. Y me lo dijeron tan categóricamente como que hasta se sintió triste la persona porque ya no toma con él. Como que quería llorar el pingo ese que ya no toma con él. Porque así lo hace el pingo. Un día, hermano, veníamos de la ciudad de Paraíso de estar predicando como a las 11 de la noche. Salimos de allá y teníamos que darle un ray a una hermanita que vivía a las afueras de la ciudad. Y por ahí le llevamos y nos paramos en un puente peatonal. Y allí bajaba la hermanita y nos esperábamos que la hermana subiera el puente y pasara al otro lado la autopista. Le observábamos para que no fuera a ser que algún maleante le hiciera algún daño. Por lo menos viéramos qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y mientras estábamos esperando ahí, estábamos bobeando
viendo que la hermana iba pasando allá para bajar las otras escaleras, cuando en la ventana del carro, al lado del copiloto donde iba el pastor Ever, se acercó un indigente de los que conocemos como el escuadrón de la muerte. Se acercó y se asomó y empezó a reírse. Y volteamos, ahora y ¿a qué hora se puso ahí? Y el hombre comenzó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y yo estaba, pues hay que darle una moneda para que deje de llorar. Pero no, de repente se refirió al pastor Ever y lo agarró por aquí de la camisita y se la acomodó y le acomodó su bolsita y le dijo: mi respeto, jefecito, pero me duele que tú me hayas dejado. Dice: ¿por qué me dejaste? Y dice el pastor Ever: te reprendo, Satanás. Dice: te reprendo. ¿Sabe quién estaba hablando ahí? Estaba hablando el demonio de alcoholismo. Porque el pastor Ever se la pasaba varios días. Empezó por un día y después ya todos los fines de semana, y luego se agarraba lunes y martes y ya estaba todo el tiempo en ese vicio. Y ahora ese demonio le estaba diciendo ahí que estaba dolido porque lo había dejado. Dice: vieras cómo te he buscado. Dice: si tú me hacías fiesta. Y le hacía así. ¿Sabe por qué? Porque el pastor Ever tocaba las congas ahí en la palapa de Lima. Hacía bailar los borrachitos. Y el demonio ese dice: me acuerdo, si tú me hacías fiesta. Dice: el Señor te reprenda, le decía el pastor Ever. Cuando lo reprendió, se alejó y dijo: no, así déjenme, así estoy bien. Dice: seguimos nuestro camino. Y mientras seguíamos en el camino, el pastor Ever comenzó a llorar. Dice: oh, gracias, Señor. Yo no sé si estuviera yo en el lugar de ese hombre, oprimido por el deseo de la carne, por la ansiedad del vicio. Yo no sé si estuviera yo en esa desgracia como él. Pero el mismo demonio se había acercado a él para decirle: ¿por qué me habías dejado? ¿Por qué me dejaste? Y después más adelante decía: gracias, Señor, gracias. Gracias porque ahora te sirvo. Ahora soy tu siervo. Ahora la gente cuando lo miraba caminando conmigo, ya tiene algún tiempo que ya el pastor pues se desenvuelve solo allí, ¿verdad? Pero cuando lo veía caminando conmigo, recuerdo una ocasión, pasamos a la ciudad Isla en Veracruz. Pasamos ahí para comprar algo, y cuando llegamos allí para comprar, se refiere una persona y le dice: oiga, ¿qué desea comprar, pastor? No era pastor el hermano Ever. No lo era. Pero el distintivo de su caminar, de su aspecto, de cómo vestir y hablar, lo distinguía como un cristiano crucificado con Cristo. Mas ya no vivo yo. Cuando usted aprende eso, sino que Cristo vive en usted, a la distancia el enemigo dice: allá viene un hijo de Dios, allá viene una hija de Dios, porque trae a Cristo en el corazón. Alabe su nombre. Porque trae a Cristo en el corazón. Pero cuando no es así, dice: allá viene esa vieja grosera. Pero si llega al templo, no importa, nada más se disfraza, dice. Allá viene ese fulano que es un malviviente, un perverso. Pero si llega allá con Nahum, dice, no importa, nada más le anda haciendo al cuento, dice la gente. ¿Por qué? Porque no está viviendo Cristo en su corazón. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive. ¿Quién vive en tu corazón? Hoy, en esta noche, esta tarde, asegúrate que viva Cristo. ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién está viviendo en tu interior? Alabado sea el Señor. Pasamos en Playa del Carmen, ahora que tuvimos un viaje para estar allá ministrando la palabra del Señor. Y pasamos en Playa del Carmen por una necesidad. Y cuando estamos ahí, saludo a unas personas, y una de ellas me dice: tú eres hermano de fulano de tal. Tú eres la versión buena, el otro es la versión mala, decía. Y me lo decía una y otra vez. Dije: este demonio sí que sabe discernir. Sí que sabe hacer la diferencia. Porque el demonio no se calla, el Señor lo reprenda. No se calla de saber lo que tú andas haciendo, hermano. No se calla. Ese no tiene vergüenza, ni, como decimos nosotros en un término vulgar, lo dice, lo expresa. Por eso hay que vivir con Cristo. Por eso hay que estar crucificado con Él, para que el maligno no tenga nada que echarte en cara ni escupirte la cara, hermano. Sino hay que estar siempre recto en Dios. Y si algo no está bien, arréglalo con Dios, para que el demonio se le calle la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe su nombre, porque Cristo vive, hermano. Mas vive Cristo en mí.
esta es la evidencia más grande. Y lo que ahora vivo en la carne, dice. Como Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, que está ¿cómo? ¿Cómo está la carne, hermano? Crucificada. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como Cristo vive en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne. Sí, porque esto no lo podemos dejar allá. Como el brujo que deja la materia allá y se va. Y por ahí alguien le remoja la escoba y queda tirado, ¿no? Y no sabe ni cómo recoger el cuero. El Señor lo reprenda. No, los cristianos no somos así, hermano. Pablo sabe que la carne tiene que andar con él, pero que tiene que estar sujeta a la voluntad de ¿quién? De Cristo. Una copa, no gracias, dice Elí. No, gracias. Pero ¿por qué? Si tú eras conmigo. No, porque ahora yo creo en Cristo. Ah, ya te lavó el coco Nahum. No fue Nahum. Es Cristo que vive en mí. Un cigarrito, le dicen al hermano Uriel. Un cigarrito, no, pero si antes tú eras el que tú nos invitabas. Sí, pero ya no, dice, porque ahora Cristo vive. Ah, ya Nahum te lavó el coco. No, es Cristo que vive. ¿Dónde vive Cristo? En ti. El otro día fui a la casa del hermano a visitarlo, y mientras estoy hablando con él de las palabras del Señor, veo que se le salen sus lágrimas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo no sé a usted, pero cuando alguien me habla de la palabra de Dios, mi corazón se constriñe. Hay lágrimas en mis ojos porque sé que Dios ha tenido misericordia de mí, como lo ha tenido de ti, hermano. Y la palabra de Dios te constriñe, te toca y dice, gracias, Señor, porque has cambiado mi vida. Pero si Cristo no está viviendo en ti, hermano, cuando te quieren hablar de la Biblia sales huyendo. Cuando te quieren hablar de la palabra te enoja. Te sale el hombre, ¿cómo llama ese? Los chamaquitos. El hombre verde, ¿verdad? Te sale, quieres pegarle al predicador, al hermano que te fue a compartir la palabra porque quiere que te restaure. No es así. Ese viene a señalarme. Ese viene, y si yo conozco su vida, y la haces de diablo en un ratito. Pero si Cristo vive en ti, ¿qué crees? Si Cristo vive en ti, ¿qué crees, hermano? Tu corazón se constriñe, porque lo que ahora vivo en la carne, dice, si yo ya estoy crucificado con Cristo, si Cristo está en mi corazón, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo ¿cómo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 5:24. Miren lo que dice Gálatas 5:24, por favor. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne. ¿Qué es la carne? Con sus pasiones. ¿Y qué? Y concupiscencias o deseos. Los que son de Cristo. Por eso Pablo dice, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne ya está crucificado. Eso el apóstol Pablo lo azotaban con látigo, con vara. Hermanos, le escupían, le hacían cuanto todo, y él seguía para adelante con gozo. ¿Por qué? Porque ya no vivía en la carne. La carne estaba crucificada. Lo golpearon, lo insultaron, le dieron palo, hermano, y lo metieron a un calabozo. Y en el calabozo, ¿qué hacía? Cuando yo salga de aquí me la va a pagar ese carcelero. Ya sabrá quién soy. Yo soy ciudadano romano y va a ver que mis chicharrones truenan. Sí, que le devuelvo cada balazo que me dieron, cada insulto que me dieron. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo estando allá adentro? ¿Qué decía con Silas, hermano? ¿Qué decían? Alabanzas a Cristo. Dice que cantaban himnos y salmos, y los presos los escuchaban, que estaban gozosos, alabando al Señor. Y vino el Espíritu Santo, y vino la gloria de Dios, y sacudió los cimientos de la cárcel, y las cadenas se cayeron, porque la gloria de Dios descendió en un hombre que tenía a Cristo en el corazón, que estaba crucificado. Alabe a Cristo porque Él vive. Hoy en esta tarde usted y yo vamos a salir de aquí con la firme decisión de crucificar la carne con Cristo, de vivir para Él, de honrarlo, de amarlo, de no seguir jugando a ser cristiano o no, sino ponerse la camiseta, y no importa a dónde usted vaya, a la distancia donde venga, el enemigo lo mirará y usted sabrá que vive para Dios y que está crucificado con Cristo. Alabado sea el Señor. Un hermano en cierta ocasión caminaba con él
y de repente veo que se está escondiendo detrás de mí. Le digo, oye, hermano, adelante, camina, y se sigue escondiendo. Es que allá viene fulana de tal, dice. ¿Cómo que allá viene fulana de tal? ¿Qué miedo le tiene? No, es que fíjate que no, si andas haciendo cosas malas, hasta yo me quiero quitar de ti. Le hacía falta crucificar, ¿qué? Su carne. Mas ya no vivo yo. Necesitamos estar revestidos. Si Cristo vive en usted, entonces revístase de Cristo. Mira lo que dice ahí Colosenses. Vaya a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer ahí unos versículos entresacados. 3, 9, 10. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, y dice revestirnos del nuevo hombre. Dice el cual conforme al que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en usted, usted se va despojando de esa naturaleza vieja que miente, que le gusta andar en los deseos de la carne, en toda actitud pecaminosa y de maldad. Y ahora viene y se reviste del nuevo hombre que fue creado conforme a la imagen del que lo creó, dice la Escritura. En otras palabras, usted se va pareciendo más a Cristo. Alabe su nombre. Usted se va pareciendo más a ¿quién? Más a Cristo. Y la gente se admira porque a usted le ofenden y usted perdona. La gente se admira porque a usted le ofende y usted no reclama. Usted confía en Dios, confía en Cristo, y usted está tranquilo y en paz. No importa lo que pase a su alrededor. Y la gente dice, ¿cómo le hace esta persona? ¿Cómo es que puede vivir así? ¿Sabe cómo? Porque Cristo vive en su corazón. Alabado sea el Señor. Versículo 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh, qué manera de vivir con Cristo, ¿verdad, hermano? Qué manera de vivir con Cristo. Dice, de entrañable misericordia, dice, de santidad, de amor, de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, de soportar. A veces hay que soportar las circunstancias. Uno quisiera tomar por su propia mano la solución, pero no, soporta, tranquilo. Dios va a actuar. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No haga justicia usted por su propia mano. Deje que Dios intervenga. Luego dice, perdone. Dice que soporte, que perdone. Y si alguno tuviera queja, dice, hágalo como Cristo lo hizo, que nos perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. Mas vive Cristo en mí. Yo no sé si Cristo está viviendo en ti, pero esta noche debes asegurarte de que Él viva en tu corazón, para que sepas que estás crucificado con Él. Verso 14 en adelante de ese mismo capítulo 3 de Colosenses. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vestidos de amor, dice, y la paz de Dios. Aleluya. La paz que el mundo no puede tener. El amor que el mundo no puede experimentar porque rechazan a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en el corazón, más Cristo vive en usted, usted experimenta el amor de Dios y vive en paz y vive en tranquilidad. El mundo está de cabeza, hay tantas cosas que están sucediendo a su alrededor, pero usted tiene la paz de Cristo. Alabado sea el Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dígame si en esos textos hay alguna naturaleza de carne ahí. Dígame si hay alguna naturaleza de carne ahí. ¿Verdad que no? Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría, lo hagamos para Dios, lo hagamos en paz, lo hagamos en bendición de parte de Dios. Pero el que no tiene a Cristo, hermano, todo lo que hace lo hace en murmuración, lo hace en pleito, lo hace en contienda, lo hace una desgracia. Nadie quiere estar a su alrededor porque no tiene a Cristo.
Pero si usted tiene a Cristo en el corazón, entonces la paz de Dios gobierna su corazón. No importa si los demás le agradecen o no le agradecen. No importa si los demás se portan groseros con usted, intolerantes con usted. Usted está sirviendo a Cristo. Usted alaba a Cristo. Usted se comporta como Cristo quiere que se comporte. Termino. ¿Cómo es estar crucificado con Cristo? Por último, mi carne está sujeta a Cristo por la fe en Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe, en la fe, en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, el fundamento de estar crucificado en la carne es la fe en el Hijo de Dios. Y si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos creen en Jesucristo? Todos van a decir amén. Hoy nada más uno cree en Cristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo, el Hijo de Dios? Qué bueno que usted cree en Él. Afirme esa fe con las obras que se demuestren porque usted está crucificado con Cristo. Déjele al Espíritu de Dios que tome control de su carne. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, versículo 6. Estoy por terminar. Dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya notó? Dice que el cuerpo del pecado, ¿qué cosa va a ser? Destruido. La carne dejará de ser, dejará de estar. No va a luchar más con ella. Que si tiene ansiedad, que si tiene el deseo, no más. No más. Porque usted ha crucificado su vida con Cristo. Porque la Escritura dice por la fe en Él. Porque el que tiene fe tiene obra. Y la obra demuestra obediencia. Entonces cuando usted camina con la palabra de Dios y dice, Dios dice esto. Y cuando el mundo le propone, y cuando el diablo le propone, dice no, porque Dios dice esto. Y yo no tengo que desobedecer lo que Dios dice. Yo me guío por lo que Dios dice. Yo hago lo que Dios dice. Yo obedezco lo que Dios dice. Y aunque el diablo tire su anzuelo, como decimos, no le pesca. Porque usted está viviendo su carne sujeta a Cristo por la fe en Él. El que dice que tiene fe, hermano, y no sujeta su carne y está viviendo un desorden en su naturaleza, no se ve si es o no es cristiana o cristiano, está engañándose a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque su fe no concuerda con su acto, con su diario vivir. La fe tiene que concordar con nuestro diario vivir. En la iglesia de los últimos tiempos, el apóstol Pablo dice que se levantarían falsos. Esos falsos son aquellos que no han crucificado ¿qué? La carne con Cristo. Hablan de Cristo, saben de Cristo, conocen las escrituras de Cristo, pero no han crucificado la carne con Cristo. Pueden profetizar, pueden hablar en lenguas, pueden hacer milagros, pueden hacer muchas cosas, pero no demuestran que viven la fe. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es que no se deslumbre por alguno que hace un milagro, o por alguien que por medio de él recibe una sanidad, o por alguna obra magnífica que se manifieste. No se deslumbre por eso. Vea cuáles son los frutos para que sepa si está crucificado con Cristo. Asegúrese que usted lo esté. Quiero terminar, hermanos. Segunda de Corintios nos dice algo muy esencial. Algo que nos puede asombrar. 13:4, Segunda de Corintios 13:4. Póngase de pie, por favor, ya terminé. Crucificado con Cristo.
Mire lo que dice, lea conmigo. Porque aunque fue crucificado en debilidad. ¿Quién fue crucificado en debilidad, hermano? ¿Quién fue crucificado en debilidad? Cristo. ¿Fue crucificado en qué? En la carne. ¿Cómo fue crucificado Cristo? En debilidad. ¿Y cómo nos pide Cristo que seamos crucificados nosotros? En debilidad. Puesto que la carne es débil, debemos ¿qué cosa, hermano? Crucificarla. El espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la carne, hermano? Crucifíquela. Ya no viva usted. Deje que Cristo viva en usted. Demuestre su vida en Cristo por la fe en las obras que usted está haciendo para agradar a Dios. Mire, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Mira el resultado de crucificar la carne. ¿Cuál es el resultado de crucificar la carne, hermano? Vivir en el poder de Dios. Y cuando un hombre y una mujer viven en el poder de Dios, ¿qué diablo se para, hermano? ¿Qué demonios se para? Mire, esto no es de mí, esto es de Dios. Cristo fue crucificado en debilidad. Y aun cuando Cristo vivió en la naturaleza de la carne, pero sin pecado, los demonios venían y lo atacaban. Pero cuando Cristo crucificó la carne en debilidad, dice que volvió en el poder. Y cuando Cristo vuelve en el poder, el apóstol Pablo relata que Cristo bajó hasta los mismos infiernos y arrebató las llaves. Alabado sea el Señor. Al que tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene más. Ahora el dueño de la vida es Cristo. Alabado sea el Señor. Pero hay muchos cristianos que están luchando con eso. Ay, es que yo soy débil, es que yo soy humano, es que me tienen que entender porque la carne es débil. Sacúdete esa forma de pensar. Crucifica tu carne con Cristo y vas a poder volver en el poder. ¿Qué más dice? Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. ¿A qué se nos invita? A crucificar la debilidad. ¿Qué hay que hacer? Crucificar la debilidad. ¿Qué es la ansiedad de la carne que le está haciendo luchar ahora? ¿Cuál es el deseo que le está haciendo luchar? Venga a los pies de Cristo y dígale: Señor, aquí lo pongo, métele un clavo para que no se levante otra vez. Y aquellas personas con quienes te gozabas, entre comillas, aquellas personas con quienes te deleitabas el pecado, la maldad, por más que lo intentes, no podrán, porque tú estás crucificado. Hay un clavo que te detiene ahí en la debilidad. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero escuche, pero, ¿cómo dice? Viviremos con Él. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Vea su Biblia. Viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Oh, qué gloriosa experiencia del que se crucifica con Cristo. ¿Cuál es el resultado de crucificarse con Cristo, hermano? Oh, pero no lo dice usted con emoción, como que su carne todavía está entre podrida y vivita, como que se muere y no se muere. Yo sí lo digo con gozo, porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo cada día. Y me despierto y digo: Señor, aquí estoy. Y me acuesto y digo: Señor, aquí estoy. Y estos días alguien veía la vida de mi hijo Eric Naúl y decía: oye, pero es que este niño ora por todos. Y ya oró por la comida, y a media comida dice: Señor, te damos gracias. Y le dice: pero es que ya oraste hace rato, pero otra vez. Y qué gozo me da. Porque cuando te empiezas a dejar crucificar para que vivas en el poder de Dios, hermano, hay oración en todo momento, hay búsqueda en todo momento. Entonces, como estás orando, estás en el Espíritu, viene el diablo y te dice: ahora mira que está fría, es para ti. Dice: no, gracias, yo estoy en Cristo. Quieres a Cristo, y sale huyendo el demonio ese.
Mira que ven para acá, que mira que no te acuerdas que conmigo cuando estuvimos en la secundaria, que te acuerdas que me decías que yo estaba bonita, sí, pero ahora te veo fea. Vete, demonio. ¿Por qué? Porque ahora estás viviendo en el poder. Y la esposa ya no desconfía del que está viviendo en el poder, porque está crucificado con Cristo. Y el esposo ya no desconfía de la que está viviendo en el poder, porque está crucificada con Cristo. Y entonces hay una armonía, hay una buena comunión entre el esposo, la esposa y los hijos. Y no hay desconfianza, porque están como... Alguien quiere decirle: Señor, por favor, méteme un clavo más ahí, porque hay algo que me está perturbando. Alguien quiere venir y decirle: Señor, métele un clavo ahí, papá, hay una ansiedad que me está estorbando. Oh, aleluya. Alguien allá en casita quiere decirle: Señor, por favor, ponme un clavo ahí, porque me hace falta estar más apegado a la cruz. Ahí pegado, crucificado. Ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. Quiero agradarte día y noche, en todo momento, a toda hora. Alguien puede levantar su oración y su clamor y decirle: Señor, por favor, ven a mi vida, te necesito, te necesito. Quiero que tú entres en mí. Como Pablo dijo: más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no estés luchando en tu propia humanidad. Ya no luches en tu propia carne. Crucifica esa debilidad, crucifícala allí, para que vuelvas en el poder de Dios, para que resucites en el poder de Dios. Y en el poder de Dios no habrá diablo que te detenga, no habrá diablo que te haga ver mal, porque tú estás en el poder de Dios y la carne está sujeta al Espíritu Santo. Eleve su oración, humille su corazón y dígale: Señor, dígale: Señor, aquí está mi vida. No lo voy a hacer con mi fuerza, porque tú